Buenas noches, Iglesia de Cristo. Muy bien, me gusta esa alegría, ese entusiasmo para que compartamos juntos. Les doy la bienvenida a todos aquellos que no he saludado y que quizás nos visitan por primera vez, que se sientan cómodos entre nosotros y que sean bienvenidos a esta iglesia que tiene como lema ser un centro familiar, donde no todo es perfecto como toda familia, pero sí somos bienvenidos en Cristo. Y hoy tenemos un desafío grande porque la iglesia tiene un proyecto este año, que es estudiar el regreso de Jesucristo a la tierra, la segunda venida de Jesucristo. Ya venimos con 4 mensajes que venimos hablando sobre el tema, y cada vez que estamos avanzando, vamos un poquito más adentro. Y la cosa como que quizás pareciera que se pone más compleja, pero se pone más apasionante. Son como esos capítulos de la serie que te dan ganas de seguir y de seguir y de seguir porque es una cosa increíble. Y antes de comenzar, le voy a pedir por favor a Dani, le voy a pedir también a Marce que nos acompañe, porque Dani, te voy a pedir que por favor ores por una cosa en especial que va a ser el primer mensaje, el segundo mensaje que nos dio Kevin, nos mostró algo a resaltar durante cada vez que toquemos este tema, y es que cada vez que nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de eventos futuros, hablamos de la revelación de Jesucristo. Si nos desviamos de ver más, de conocer más a Jesús, el mensaje se desvirtuó. Y así como cada uno de los evangelios, esto lo hablábamos con los chicos de la célula el miércoles, dicho sea de paso, todos están en una célula allá, levanten su mano. Yo no me acuerdo quién dijo que no lo iba a hacer, yo sí lo hago. Bueno, el resto, estén atentos. La iglesia ya armó células para que tengamos contacto en la semana y incluso vamos a seguir hablando del tema. Entre paréntesis, cierro paréntesis. Kevin nos habló de que la revelación de Jesucristo es lo que vamos a hablar. Y como cada uno de los evangelios nos presenta a Jesús, Lucas, Marcos y Juan nos presentan a Jesús, Apocalipsis y otros libros también nos presentan a Jesús, pero otra forma de verlo. Otra forma que también es su esencia, también es Él. Entonces, primero, por favor, te pido que ores por que tengamos revelación de Jesucristo en esta noche. Señor, porque nos has dejado tu palabra y has dejado, Señor, lo que querés que conozcamos, pero también nos has dado tu Espíritu Santo para que nos enseñe, para que todo aquello que está escrito, Señor, para que lo aprendamos, para que lo entendamos, para que podamos recibir tu revelación. Señor, hoy te pedimos para que nosotros podamos ser iluminados por medio de tu palabra, de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que tu sabiduría esté en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, que lo que has querido revelar en este momento, Señor, lo podamos recibir. Oramos también para que cualquier interferencia que quiera tener el enemigo, Señor, sea cortada en este momento, Señor, y que tu palabra fluya libremente en cada corazón, en cada mente, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra también, que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor, sabiendo que vos estás al control de todo, que estás mirándonos también y que también el día de mañana, en el futuro, nos vas a premiar y vas a juzgar con justicia. Así que nos encomendamos en tus manos, oramos por Mati para que también estés en su boca con tu espíritu y todos seamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. Y la segunda oración, Marce, es sobre los que nos compartió Fer. El Señor se revela, pero no se les revela a todos.
se les revela a los humildes, a aquellos que tienen un corazón sensible a su palabra. Si yo me paro con una postura de orgullo delante del Señor, va a pasar lo mismo que nos pasa cuando nos paramos con una postura de orgullo con cualquier persona. Si yo tengo un profe que lo tengo cruzado, me puede decir lo que quiera y no me va a entrar lo que diga. A veces con el Señor nos pasa cosas parecidas. Si nosotros no tenemos humildad, el Señor no puede entrar en nuestro corazón. Y la segunda oración, Marce, porfa, te pido para que el Señor nos dé un corazón humilde. Papá querido, muchas gracias por la bendición de estar juntos un día más, un sábado más, y hoy estamos con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Sabemos que Jesucristo va a venir y queremos conocer algo más acerca de este regreso tan esperado para todo tu pueblo. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a Mati, que le des sabiduría, que lo que has revelado a su corazón pueda ser transmitido con el poder de tu Espíritu, y que nosotros también podamos tener un corazón humilde, un corazón permeable, un corazón deseoso de escuchar tu palabra, porque este mensaje que tiene que ver con la profecía, con la parte escatológica, con lo que está por suceder, es un mensaje que transforma nuestra vida. Cuando uno lo abraza, cuando uno se sumerge en esto que va a suceder pronto, acepta la invitación de parte tuya, Padre, de conocer más acerca de Jesucristo y de este poder transformador en nuestras vidas, precisamente para esto, para estar preparados para esa segunda venida. Sabemos que vos rechazás el corazón soberbio, pero das gracia a aquel que con humildad te dice: necesito, quiero conocer, quiero saber. Y gracias porque en tu palabra, esta palabra profética más segura, está todo lo revelado y todo lo necesario para que podamos justamente conocer y abrir nuestra mente para estar preparados para este acontecimiento. Así que gracias. Queremos realmente con un corazón humilde escuchar lo que tenés para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Había tanto material para leer, tantas cosas para informarse sobre estos temas, que dije, bueno, vamos a organizar lo que vamos a hablar. Estamos en el año 2026. A diferencia de poco tiempo atrás, antes era muy difícil conseguir información, ¿no? Muchos de los que están acá, o sea, sé que sí, pero no conocieron lo que es ir a una biblioteca a buscar libros para conseguir una buena info. Algunos sí, otros no. Pero antes no se conseguía la info tan rápido como sí se consigue ahora. Ahora tenemos todo. Y pasamos al otro extremo, o sea, tenemos absolutamente todo y no sabemos de dónde agarrar. Y cuando se tratan estos temas, gracias a Dios la información ya nos llega. Y en esta noche armé rápidamente en 4 pasos lo que vamos a leer, una breve introducción, solamente para entender un concepto que es lo que nos motiva a ver las señales. El segundo van a ser las señales en sí, vamos a hacer lo más escuetos y prácticos posibles, ver datos, ver información, ver cosas concretas. Y el tercer punto y el cuarto son los más importantes. Esperemos poder tener el tiempo para llegar bien al punto 4, punto 3 y punto 4, que son a lo que nos llama el Señor cuando nos da esta información. Porque es increíble, es mucha info la que nos da el Señor. Y si uno la sabe distinguir, la sabe descubrir, la sabe ver, queda choqueado, porque es increíble. Vamos a avanzar. Antes de meternos a Mateo capítulo 24, que es donde vamos a usar como eje, les voy a pedir que por favor nos vayamos a Romanos capítulo 8, juntos.
siempre cada vez que el Señor me da la posibilidad de compartir un mensaje, me hago la misma pregunta. ¿Por qué, Señor, me das este mensaje a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el Señor es como que elige las personas? Y creo que este tema es muy oportuno porque hablar de las señales de la segunda venida de Cristo presenta a muchas personas que tienen mucha fe y mucha facilidad para creerlos, y personas que nos cuesta un poquito más entenderlo. Nos cuesta un poquito más quizás sentir el fervor. No les diga, no soy el único que habla, ¿no? Así en ese idioma. Y yo no sé si lo conté en esta iglesia, me acuerdo que sí lo he contado en otras iglesias, pero mi forma de conocer a Jesucristo no fue tan fácil, no fue tan instantánea. Yo para recibir a Jesús cuando tenía 11 años, me acuerdo detalladamente esos cuadros que te quedan en la cabeza, esas memorias que no se dan jamás, están en el comedor de mi casa. Había entendido el mensaje de niño, pero un momento lo oré, Señor, ya soy salvo. Después nunca más levanté la mano en la horita feliz ni en ningún momento porque estaba seguro. Ahora, cuando llegó la adolescencia adulta, puse en cuestión muchas de mis creencias o las cosas que me han enseñado mis papás o otras personas. Y yo necesité, no sé si a todos les pase, pero yo necesité que alguien me convenza de lo que estaba haciendo. Y ahí que empecé a ahondar en libros, me leí muchos libros, y en un momento que el espíritu se quebranta y decís, no hay forma de no creerlo. Sí, hay una frase que uso muchas veces que es: un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. No hay forma de no creer en el Señor. Y este tema que hoy presentamos nos va a pasar algo parecido. Uno empieza a buscar y encuentra tanto material y tantas cosas imposibles de no ver, que es como dice la frase, creer o reventar. Así que vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Lo voy a leer, dice de esta manera: sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Acá dice la escritora de Romanos, está pasando algo, y es que la creación pareciera que estuviera gritando de angustia, esperando el momento en que sea liberada. Sin querer, fue parte de la maldición en Génesis capítulo 3, cuando Dios maldijo al hombre por su pecado. La maldición, la tierra quedó en el combo y está esperando el momento en que esto se termine. Se remite después a Apocalipsis, 2 Pedro 3:10 y varios versículos más que hablan de este suceso en particular, que no es el tema de hoy, pero sí habla de que la creación está gimiendo como dolores de parto. Y ese concepto es el que toma Jesús en Mateo capítulo 24. O sea, es al revés, ¿no? El apóstol tomó de Jesús en Mateo 24. Claro, lo que vamos a ver van a decir, esto ya pasó. Claro que pasó. Todo lo que vamos van a decir, esto ya sucedió. Claro que ya sucedió. Pero el concepto es esto. Cuando algo se va gestando, los síntomas se ven cada vez más, hasta el momento de dar a luz. Y ahora sí nos vamos a Mateo capítulo 24. Porque Mateo 24 nos presenta un momento muy especial.
Lo que vamos a leer ahora es Jesús hablando, ¿eh? Y va a ser nuestro eje de donde nos vamos a agarrar y vamos a tomar los puntos de las señales de su venida. Los pongo en contexto. La imagen que vemos ahí es una foto real de hoy en día, lo que quedó del templo. Y del otro lado del templo se ve como un monte porque está elevado. Eso es el Monte de los Olivos. Hoy en día pueden ir a visitar el Monte de los Olivos. Y cuando Jesús va a decir las palabras que está diciendo ahora, está literalmente en ese monte. Dice otro evangelio, el evangelio de Lucas, que ni siquiera se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo solo a 4 personas. A Pedro, a su hermano, a Jacobo y a Juan. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Los 4 que eran sus amigos principales vienen y le dicen en secreto. Y ahora sí vamos a leer Mateo 24 todos juntos. Hoy vamos a tener bastante lectura, se lo anticipo, pero es necesario. No podemos no leer la Biblia si queremos ir a datos concretos. Jesús habla acerca del futuro, dice el título de la NTV. La Reina Valera, si alguien la tiene, ¿cómo dice? No escucha. Predice la destrucción del templo primero y después señales antes del fin. Muy interesante. ¿Se acuerdan la imagen, no? El monte, Jacobo, Pedro, Juan, Andrés, y vienen y se acercan y le dicen, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y comienza el segundo discurso más largo que tenemos registrado de Jesús. Dice, versículo 4, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Saltamos al versículo 28, para amor al tiempo, después obviamente léanlo en sus casas. Dice, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y ahí hace una referencia a un texto que está en Isaías 13:10, 34:4 y Joel 2:10. Sigo, versículo 30.
Entonces por fin aparecerán en los cielos la señal del Hijo del Hombre que viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos Gracias. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y vamos a leer hasta ahí por el momento. Es realmente práctico cómo el Señor se presenta, ¿no? Y yo sé que dijimos mucha información. Lo que vamos a hacer ahora es nombrar 9 señales que figuran. Yo sé que por ahí quizás el que tiene más tiempo estudiando este tema y más años puede ser en algunos casos controversial saber qué señales es en qué momento. Y es cierto, hay distintas posturas teológicas que presentan las señales en distintos órdenes o distintas señales según el encuadre desde que se vea. Pero lo que vamos a leer ahora abarca todas. Va a estar en todas. Y hay más señales que no las voy a nombrar y están para conversar por los motivos que les mencionaba recién. Vamos con la primera señal. Versículo, y esto lo puse en orden cronológico para que sea más fácil de leer entre nosotros, ¿sí? Nos tomamos de Mateo 24 y vamos a ir avanzando de a poquito, ¿sí? Mateo 24, versículo 4, que lo leímos recién, nos dice: Mateo 24 nos dice: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. El primero de los 9 señales que voy a mencionar es engañadores. Tenemos más versículos para leer: 2 Pedro 3:17, 2 Pedro 3:2, 1 Timoteo 4:1, Lucas 21. Hay mucho más, pero imagínense esta situación 2000 años atrás. Nadie se iba a pensar que iba a venir alguien engañando diciendo que era Jesús. Era ilógico. O sea, el Salvador estaba ahí. Y era irrefutable que era el Salvador, e era irrefutable que nadie podía hacer lo que él hacía. Ahora, lo loco es que empezaron a pasar los años, y así como la higuera, a medida que se ven señales, nosotros tenemos que estar alertas. Y empezaron a registrarse muchos casos de personas que se quisieron llamar el Mesías. Si uno busca en la lista y ustedes hagan el ejercicio, esto es el 10% de la lista que vamos a encontrar de los casos registrados. Hay tantos casos que uno dice, es increíble. Yo nombré algunos, no los vamos a nombrar, no les vamos a dar ese lugar. Cité algunos para que los tengamos, después los puedo pasar esto, pero hay personas hoy en día, o sea, esto es contemporáneo, personas que hoy en día se hacen llamar Jesús en su segunda venida. Capaz para nosotros nos parece un poquito absurdo e ilógico, pero esto está pasando. Mencioné el caso de un psicólogo social en Estados Unidos, en el año 1950, que hay una película sobre esto,
pero la novela, esto es más bien anecdótico. Hay un libro que lo escribió esta persona, siempre me olvido el apellido, Rocklash, que encontró 3 personas en Estados Unidos que se hacían llamar Jesús, que se creían el Mesías. A las 3 personas en distintos lugares les dieron un cuadro de esquizofrenia paranoide y los mandaron a los que en esos momentos existían como nosocomios. ¿Qué hizo este tipo? Y es uno de los casos más controversiales que existen en la psicología clínica, o sea, es lo que no hay que hacer. Pero este tipo reunió a estas 3 personas en un solo lugar y durante 2 años, haciendo terapia grupal todos los días, les dijo lo siguiente: ¿vos cómo te llamás? Se presentó el primero. No, yo soy el Mesías. Presentó al segundo. ¿Y vos cómo? No, yo soy el Mesías. Y el tercero, yo soy el Mesías. Eran 3 personas. Y le dijo, si los 3 son el Mesías, ¿quién es el verdadero? Y ahí comenzó la narrativa de su libro, que intentó hacer, la película termina muy bien, el libro no termina bien, no fue nada bueno. Pero personas como estas se encuentran hoy en día. Personas que se hacen llamar el Mesías, de Jesús. Personas que incluso no lo dicen, pero se muestran como. Hay cosas que parecen tan ridículas que parece mentira que fuera cierto, pero hace 1 semana y media atrás, un presidente de una potencia mundial subió una imagen a la cuenta que él usa, que no es Twitter X, una imagen donde él se presenta como Jesús salvando a las personas. Algunos se ríen porque saben de a quién nombro. Y es ridículo. ¿Cómo personas se van a autopercibir el Mesías? Esto está pasando. Versículo del segundo punto, segunda señal que mencionamos, siguiéndole en el orden que tiene Mateo 24, versículos 6 y 7. Alguien que lo lea, por favor, fuerte, así lo refrescamos. Mateo 24, 6 y 7. Gracias. Este punto es muy interesante porque acá está el concepto. ¿Ha habido guerras a lo largo de la historia después que Jesús se fue? Muchísimas, ¿no? Y ese es el concepto. Los dolores de parto, en el proceso de gestación, cada vez avanzan. Y cada vez avanzan. Va a haber y va a seguir habiendo más. O por lo menos hasta que Jesús venga. Yo traje un gráfico que quizás en el año, no sé qué año era, ponele 33, cuando Jesús estaba ahí en la tierra, uno no lo entendía mucho, pero hoy en el 2026 lo entendemos. Este gráfico es muy simple, perdón que no se lea mucho, intenté agrandarlo todo lo que pude, después se los comparto. Es del año 1400 hasta ahora, las estadísticas de muertes registradas en guerras, solamente en guerras, sin tener en cuenta otro tipo de muertes, pestes y otros temas. Y uno ve cómo en el mundo las muertes van presentando valores mucho más grandes y se van incrementando. Y ni siquiera tenemos los valores reales al año de hoy, todo lo que está pasando en Ucrania, en Oriente, en esos lugares, y las muertes no registradas. Los rumores de guerra están, sí, y cada vez se ven un poquito más. Y esto es solo desde el año 1400. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de conocer los años anteriores, veríamos que este gráfico va ascendiendo. Número 3. Por favor, alguien que lea versículo 7 de Mateo 24.
Wow, cuánta vergüenza parece que hay hoy. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Gracias. Habrá hambres en muchas partes del mundo. Estamos en el 2026 y está pasando un fenómeno que nunca antes había visto sobre la Tierra. Sabemos que siempre hubo hambre, ¿no?, en la Tierra. O sea, es obvio. Pero la redistribución de la riqueza ha tomado características que antes no se habían visto, quizás por los sistemas de economía, los niveles de Estado y política que antes no existían, pero ustedes sabían, y estos datos obviamente son aproximados, ¿no?, pero que el 10% de la población mundial más rico posee el 75-80% de la riqueza mundial, mientras que el 50% de la población mundial solo tiene el 2% de la riqueza. El 1% superior acumula alrededor del 43-52% de la riqueza total, superando la fortuna de todo el 90% más pobre combinado. Quizás un gráfico rápido de verlo es ver cómo una pirámide de Maslow presenta que solo la cúspide contempla el 75 al 85% de la riqueza mundial. Esto antes no pasaba. ¿Por qué? Porque ahora los sistemas globalizados, los sistemas de comercio, dan una característica que antes no pasaba. Ahora hay hambre. Si uno se va 50 años atrás, 100 años atrás, la generación de mis abuelos, si había hambruna era por una inclemencia climática puntual. Si había hambruna era por algún problema puntual de ese lugar. Ahora si hay hambruna es porque sucede una pandemia, porque sucede un bloqueo global. Si hay hambre son otros motivos. Y las hambrunas están creciendo. Esto, si se lo explicabas a alguien del año 100, no lo iba a entender. Nosotros hoy lo entendemos. Y hoy son los datos que nos gobiernan, los datos reales. Versículo 7 que recién leyó Miguel, dice: después de hambruna, ¿qué más? Terremotos. Bueno, otro punto. También es algo que ha habido siempre. Pero hay algo que dentro de lo que ha habido siempre me llamó la atención. Estaba en la siguiente diapositiva, San. Yo quiero que miren esto, que desde que se puede registrar los movimientos sísmicos, se ha podido ver, y eso es recién ahora. Año 1912, 1914, 1916, etc.
Ustedes se dieron cuenta que yo, todas las fuentes que traje, ninguna es de una fuente de una escuela teológica o... Son todas fuentes seculares, fuentes oficiales, fuentes que están para el dominio público de todos. Claro, es verdad que siempre ha habido terremotos, pero el movimiento sísmico que hoy existe tiene una actividad que antes no sucedía. Entonces el Señor llama, y va dando señales, y va dando señales, y va dando señales. ¿Qué número de señal era esta? ¿Quién da más? 4. ¿Seguimos o ya está? Vamos con la quinta, que es la que estábamos, es la que está. El punto 5, y vamos a leerlo, versículo 9. ¿Alguien si lo puede leer, por favor, en voz alta? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, y todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Vamos a ver ahora un punto acerca del versículo 5 que obviamente lo primero que nos tiene que llamar es algo que he escuchado mucho acá y es bueno, es el llamado al agradecimiento del Señor de tener un estado laico, ¿no? Que nos permita expresarnos de forma libre, poder profesar nuestra fe. Hay una fundación que se llama Puertas Abiertas, que espero que muchos conozcan. Puertas Abiertas se dedica a conocer la iglesia perseguida alrededor del mundo. Yo no alcancé a traer el último informe, traje el del 2024 que lo tenía a mano. Hay dos informes más recientes, pero el informe, el 2024, también después se los puedo pasar en detalle, muestra básicamente de los países que hoy están en la ventana más complicada y es el ranking mundial de los países donde hay mayor persecución en este momento. Hay un gráfico más grande que no lo traje, que muestra al nivel global, pero las noticias no muestran, y quizás no sé cómo les funciona el algoritmo a ustedes, pero si uno se pone a averiguar, hay persecución hoy en día. En muchos países de África, en muchos países de Centroamérica, obviamente en los países donde está el Islam también mucho más. La persecución hoy nosotros no la vivimos, pero está presente. En pandemia con jóvenes tuvimos una entrevista con una persona del musulmán que ni siquiera hablaba español y nos contó cómo conoció a Jesús. Pablito, ¿dónde estás? No tengo. Ahora se me fue el nombre del país. Yemen, gracias. De Yemen. Y nos contó como si fuera una herida abierta, cómo ellos viven perseguidos, cómo ellos viven sin poder profesar su fe, cómo ellos los echan de su casa, se dicen, soy hijo de Dios. Los echan, los desvinculan de sus trabajos. Esto pasa, nosotros no lo vivimos. Nosotros hoy en día no lo vivimos, pero esto pasa. Punto 6, 7 y 8 se nos ha pasado la hora, lo vamos a leer también un poquito más rápido. Versículo 12, por favor, alguien que lo lea, 24:12. El amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplicará. Nosotros tenemos versículos en la Biblia que hablan de lo mismo, 2 Tesalonicenses, 2 Timoteo, 2 Pedro 3:3. Al final de todo nos vamos a detener un poco en 2 Pedro 3, pero es muy fácil de ver cómo el amor se enfría, cómo la maldad aumenta, y un simple caso es decir, cosas que nosotros hablamos, cosas que nosotros vemos o compartimos, música que escuchamos, es una forma muy obvia de verla. En esta generación, en una generación atrás era una depravación, y si vamos más atrás también.
O sea, la ética y la moral se van destruyendo. Y no sé, escuchen la música que se viraliza, que escuchan sus hijos y van a decir, ¿qué es esto? Y si eso se lo mostraran a sus abuelos, terminarán con los ojos así. Es un punto bastante, se entiende, ¿no? 7. Mateo 24, 14. ¿Alguien que lo lea? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este texto es una bomba. Si uno le escuchaba las palabras de Jesús, cuando Jesús las dijo, era un desafío muy grande. Ni siquiera se sabía todo el mundo alcanzado. Ya se conoce todo el mundo. Y ya no necesitamos aprender idiomas para predicar el Evangelio. ¿Qué idioma necesitan? Lo traducimos en tiempo real. O si han viajado a otro país, no sé quiénes han viajado a otro país en otro idioma, y no hay problema. Lo arreglamos con este aparatito. Hay muchos lugares que el Evangelio hoy en día no se ha alcanzado, pero ya se sabe qué lugares son. Hay muchos evangelios. Yo me acuerdo que hace 15 años atrás uno de los problemas más grandes del campo misionero era la traducción del Evangelio, la traducción de Biblias. Hoy en día no es un problema, porque ya se sabe que de acá a máximo 10 años se puede alcanzar todos los idiomas a través de la traducción con inteligencia artificial. Esto que leímos recién no es inalcanzable, no es descabellado que el Evangelio llegue a todo el mundo. Porque además no se olviden de algo, o sea, ni siquiera tenemos que ir nosotros para predicar el Evangelio. Está Internet. Están los satélites de Elon Musk. El Evangelio, por el efecto de la globalización, puede llegar a todo el mundo. E insisto, este versículo hace 20 años atrás nadie lo entendía. Hoy, 2026, ya sabemos que es posible. ¿Estamos de acuerdo? Último versículo, último punto que nosotros estamos leyendo, lo leímos al final de Mateo 24 y quizás nos podríamos dedicar mucho más tiempo, seguramente más adelante lo hagamos, hoy lo vamos a pasar por arriba. Versículo, ya les digo, Mateo 24 al final, cuando habla acerca del versículo 33. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Y también hay un versículo muy importante que, perdón, pero no leímos, y es importante también en el capítulo 24, es el versículo 15 que dice: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, hace referencia a Daniel, el libro de Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Y habla de que tiene que suceder un evento. Hay muchas interpretaciones, algunos dicen que ya pasó. Yo entiendo, por lo que entendemos con el concepto esto de dolores de parto, que ya pasó y va a seguir pasando, cada vez más incrementado, de que en el lugar santo, el templo, el lugar donde nosotros le mostré la foto, va a suceder el objeto de profanación, algo que dentro de la ley del Antiguo Testamento es profanado, algo que podría ser y dicen que ya sucedió porque emperadores ya lo han hecho, sacrificar cerdos, por ejemplo, dentro del altar. Y pueden pasar más cosas, van a pasar más cosas. Pero para que esto suceda, y es el punto, perdón, yo me estaba yendo por las ramas, punto 8, Israel, sucedió algo en el año 1948 que es muy importante. Desde que Jesús dijo estas palabras, año, ponele 30, 35, hasta 1948,
donde Israel fue nombrado como Estado y nación nuevamente ante el mundo. Este es el escenario para que después suceda lo que yo leí rápidamente, el sacrilegio. Este es el escenario que tenía que suceder para entender que cuando la higuera florece, la higuera que siempre en la teología es simbolismo de Israel, cuando la higuera florece, Jesucristo va a venir. Vimos varios puntos por arriba, ¿sí? Intenté ser lo más claro posible. Hay más, los hablaremos quizás después. Ahora vamos, y ya vamos a ir terminando a lo que yo considero los puntos más importantes. ¿Por qué digo más importantes? Porque quizás hay muchas señales fuera de estas que podemos no estar de acuerdo, pero hay cosas, como lo que ya hablamos y lo que vamos a hablar ahora, que no lo podemos pasar por alto, porque eso es seguro. Fíjense, el llamado del Señor, el llamado de la Biblia, el llamado del Evangelio siempre es a vivir con expectativa, a vivir atentos, a vivir alertas. El problema está cuando no vivimos alertas, cuando la iglesia no clama, cuando la iglesia pareciera que vive descansando. Voy a leer algunos versículos por arriba, ¿sí? Lo leemos, si lo pueden buscar, lo leemos rápido juntos. Ya leímos Mateo 24:4, que Jesús les dice, miren, que nadie los engañe. Podemos leer el paralelo de Lucas 12:35 al 36, que dicen, estén ceñidos, ¿no? Vuestros lomos como preparados para la batalla y vuestras lámparas encendidas. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Primera Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Santiago 5:7 y 8, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. En Marcos dice, en el capítulo paralelo a Mateo, estén alerta, velen. Lo hace tantas veces y de tanta forma, y Apocalipsis cuando termina muestra el espíritu de la iglesia que dice en el versículo 17 y 20 de capítulo 22, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hay un repudio, y cerramos este punto leyendo los siguientes dos versículos. Por favor, alguien que busque Mateo 24, 46 al 51, y otra persona que se ofrezca para leer 2 Pedro 3, 10 al 14. Mateo 24, 46 al 51, ¿quién lo tiene? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Perdón, ¿qué NTV? Dale. 24. Reina Valera también está bien, ¿eh? Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa.
les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Y 2 Pedro 3, 10 al 14. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué tenemos ahora en julio que se juega? Qué rápido que respondieron, ¿eh? Hay expectativa, ¿no? Con el Mundial. ¿Se viene? ¿Habrá otra copa? ¿La cuarta? Hay muchos que dicen que no, otros que dicen que sí. Además es el último Mundial ¿de quién? Qué privilegio estar vivos y contemporáneos a Messi, ¿eh? Esa expectativa necesitamos. A ver, no esa, mucho más obviamente, para esperar al Señor, saber que hay que estar expectantes. Creo que quedó claro este punto con lo que leí, con lo que leyeron ustedes. Algo que no puede pasar es no estar con expectativa. No importa cuándo pienses que va a venir el Señor, si después de tal o tal evento técnico, no podés vivir sin expectativa. No puede ser que el Señor venga y vos estés... Me gustó, me reí la palabra como la usa en la NTV, parrandeando. No nos puede pasar eso. No puede no haber expectativa en nuestro corazón para esperar al Señor. No se vayan de parranda. No. Hay expectativa, el Señor viene pronto. Y creo que quedó claro, ¿no? Que las señales están sucediendo y que podemos ir una por una a estas señales y hacer un check cuando antes no se podía hacer. Último punto. Se nos extendió el horario, perdón, pero no pudimos, intenté hacerlo lo más cortito que podía y saqué muchas cosas. En un momento que Jesús termina una parábola en Lucas capítulo 18 y habla acerca del juez injusto. Y él habla cómo hay que tener mucha fe y constancia para seguirlo al Señor. Él hace una pregunta que me quedó resonando cuando estudiaba este tema y se me vino a la cabeza. Y es, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y te lo pregunto de forma personal, ¿cómo está tu fe? ¿Va a hallar fe? ¿Qué va a encontrar en ese corazón, en esa mente, en esa expectativa? ¿Va a haber fe? Yo pensaba, ¿no? Ojalá tengamos esa fe y vamos a leer 2 Pedro capítulo 3 para entender un poquito lo que quiero compartirles. 2 Pedro 3 dice lo siguiente, si me quieren acompañar en sus teléfonos o Biblias, mejor lo leemos juntos. Segunda Pedro 3, versículo 1 dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente.
quiero que recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Qué loco que los problemas que tenemos nosotros son los problemas que ya estaban en la iglesia de 2 Pedro. Sigo leyendo. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y lo rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el juicio cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón, entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, los mismos elementos se consumirán por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar a que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros, dice el versículo 7, esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Dice Pedro en este caso, hay mucha gente que dice, ¿qué pasó con que Jesús venía? ¿Qué está pasando? Tarda. Y dice, no se olviden que solamente con el poder de su palabra, Él hizo que todo se inunde y con el poder de su palabra creó todas las cosas. Y el pensamiento es este, no recuerden que con el poder de su palabra puede hacer que Él vuelva, que todo avance. ¿Y por qué lo traigo al episodio de fe? Porque Mateo capítulo 8, en un momento, un centurión, ¿se acuerdan la historia? El centurión dice que se acerca al Señor y le dice una cosa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y él dijo, wow, qué fe en este hombre. Una mujer más adelante con su fe dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, ni siquiera que haga, no, yo solo su manto, solo su palabra. Un artista dice, tan solo una orden, una palabra tuya y mi vida cambia. Necesitamos fe. ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Por qué no tenemos la fe que tenían los cristianos que vinieron a predicar a Cristo acá, a estas tierras? ¿Qué pasó con la fe de esas personas que compartían el Evangelio a pesar de que les cueste la vida? ¿Dónde está la fe, como los más pequeños, que creen, que confían, que si le decimos que mañana va a venir Superman, lo van a estar esperando? Nosotros tenemos que tener expectativa. ¿Dónde está tu fe? El desafío de hoy es tener la fe para saber que con solo su palabra, Él no solo puede cambiar tu vida, sanar tu corazón, perdonarte tus pecados, sino que Él puede volver a buscarnos. Y como vemos, las señales son claras. Yo quiero invitarlos, iglesia, a que terminemos juntos, orando, puestos de pie, pedirle al equipo de alabanza que pase adelante, así compartimos una canción para terminar. Después entiendo que Marce también va a cerrar.
y que juntos podamos llevarnos esto atesorado en el corazón. Si necesitan esto porque lo quieren leer en sus casas, después se los mando por WhatsApp. Tengo el link de Canva, no es ningún problema. Y vamos a cantar y terminamos orando, ¿les parece? Hasta que Él venga.